A ver. ¿Sí ven, no? Sí, está mejor así. Muy bien. Hablamos de mucosa oral o mucosa bucal. ¿Qué es una mucosa? Que recubre el futuro. Eso es la mucosa. Es el epitelio o tejido húmedo que reviste las cavidades corporales. Sabemos que el tejido que reviste tanto superficies externas o internas es el tejido epitelial. Entonces aquí el epitelio es húmedo en comparación al epitelio que recubre la superficie de nuestro cuerpo, que es un epitelio seco. Entonces, la mucosa es el tejido mucosa oral, tejido que recubre nuestra cavidad oral, que se va a ir modificando de acuerdo a la edad del individuo. En un niño, la mucosa oral tiene ciertas diferencias en comparación a la mucosa de una persona adulta. Y la mucosa de un adulto mayor que obviamente termina en estas condiciones. No todos terminamos así si empiezan montañas, ¿no? Pero de terminar así, esta mucosa también sufre modificaciones en comparación a la mucosa de una persona adulta con una división completa. De todas maneras, hay cambios fijos con la edad. Ustedes ven eso. Y como les decía, es importante conocer las características histológicas normales de la mucosa oral, puesto que es el área donde ustedes van a trabajar y donde se presentan una serie de enfermedades, manifestaciones de enfermedades. Y ustedes tienen que aprender a llevar patologías, o sí, ya está, entonces sí está. Miren, ahí no todos, no todos. Ya es otra cosa, pero la currícula está entonces paralelo, cosa que está mal. Primero tenemos que conocer la currícula normal. Pero bueno, pero lo importante es que ustedes ya supongo que están viendo una serie de lesiones en la mucosa oral que a veces difieren por ciertas manifestaciones, nada más. Y ustedes tienen que aprender a distinguir, pero obviamente primero conocer las características normales, porque si no aprendemos eso, no sabemos cuáles son las características normales, no sabemos describir, observar y describir, no podemos llegar a diagnóstico. Y por eso es que soy pesada, antipática, que ustedes aprendan a observar y describir, ¿no? Por ejemplo, esta temporada será una característica normal del paladar, ¿no? ¿Sí? Yo veo aquí que el paladar tiene una coloración pálida, y sin embargo aquí vemos zonas eritematosas, de tal manera que esto nos está indicando que aquí se ha instalado una patología, ¿no? Y muchas de estas patologías pueden ser manifestaciones, o algunas, no muchas, manifestaciones de enfermedades generales, y como también las características de este sistema informacional va a tener repercusión en el ingreso de nuestro organismo. Si nosotros tenemos una periodontitis, una enfermedad periodontal, y tenemos problemas cardiovasculares, obviamente que va a haber una gran repercusión, ¿no? Muchas veces puede reducirse en una endocarditis bacteriana. Por eso es que es importante el reconocimiento de las características normales de nuestra mucosa. Bien, la mucosa oral se le atribuye una serie de funciones.
desde ahí tenemos una de las tasas, algunas, es la función de absorción. ¿Qué significa eso? Que en algunas zonas de la mucosa oral podemos, esta mucosa puede cumplir esta función de absorción. Sabemos lo que es absorción, el pasaje de moléculas o sustancias de un medio a otro. Y sin embargo, miren cómo es que aquí se puede dar la absorción. Pacientes con ciertas enfermedades cardiovasculares, ellos llevan su pastillita y cuando sienten los signos prodrómicos, ¿sabemos qué son signos prodrómicos? Patología. ¿No han escuchado ese término? ¿Perdón? No lo escucho. Dolor, no. Puede ser dolor, un signo, pero ¿qué son signos prodrómicos? Nada. Claro, son signos, son sintomatologías, ¿no? Que el paciente siente antes de que le sobrevenga la crisis. Por ejemplo, el Parkinson, el paciente sabe en qué momento se le sobreviene la crisis, porque ya siente alguna sintomatología o síntomas prodrómicos. Una cosa es síntomas y otra cosa es sintomatología. Entonces, ya, y por eso es que se prepara. Si tiene prótesis, sacará la prótesis y se irá en un sitio donde se sienta para no caerse y causarse daño. Entonces, en este caso, pacientes que sufren problemas cardiovasculares que sienten ese signo prodrómico, como dolor, por ejemplo, del brazo izquierdo, adormecimiento, movimiento de la mandíbula, entonces se colocan la pastillita debajo de la lengua, que es donde se absorbe y ya no le sobreviene la crisis. ¿Qué otra función? Función de secreción, porque hemos visto que las glándulas salivales se originan a partir del epitelio oral. Es el epitelio glandular. Por lo tanto, como se forma a partir del epitelio de la mucosa oral, se le atribuye la función de secreción. Entonces, ¿qué es lo que secreta? Saliva. Función sensitiva, porque responde con dolor ante los estímulos. Función sensorial, porque hay una parte de la mucosa oral que nos permite captar los diferentes sabores. Y función masticatoria. Porque hay zonas de la mucosa oral que va a participar en la masticación. Sebastián, ¿qué zonas cree usted de la mucosa oral participará en la masticación? Imagínese, está comiendo su pedazo de chicharrón. Luis. El dorso de la lengua específica del paladar. No, el paladar no significa delusión. Estamos hablando de masticación. Cuando nosotros estamos masticando el alimento que tenemos entre la lengua y el paladar. Por eso es que esta es una zona masticatoria. Por lo tanto, la mucosa oral desarrolla una función masticatoria. Y en todas las funciones que desarrolla la mucosa oral, por lo tanto, ya tenemos que ir viendo de que la mucosa oral no debe ser igual en todas las zonas, porque para desarrollar ciertas funciones debe tener ciertas diferencias, ¿no? Entonces ya de ahí tenemos que ir partiendo una de las características de la mucosa oral. ¿Cómo está constituida una mucosa? Cualquier mucosa, no solamente la mucosa oral. Todo el tejido que reviste cavidades es mucosa. Por lo tanto, tengo una mucosa gástrica, ¿no? Ustedes ya hemos visto todo eso. La mucosa es el hermano, el homólogo de la piel. ¿Qué tengo? O de la pared corporal. ¿Qué tengo? Epitelio,
que se llama epidermis. ¿Qué tengo? Tejido conectivo que le llamamos dermis. ¿No? Por debajo de la dermis, ¿qué tengo? La hipodermis, donde habrá grasa, ¿no? Hasta ahí está nuestro rollo. Y por debajo, ¿qué tendremos? Músculo o también hueso. Vamos a ver si es cierto que la mucosa de este hermano quiere decir que es parecido. Miren, la mucosa bucal está constituida por el epitelio y la lámina propia mucosa. Aquí tenemos este epitelio y tejido conectivo que toma el nombre de lámina propia mucosa. Igual que la epidermis, por debajo de esta mucosa vamos a tener la submucosa, que está representando a la tipo B. Y por debajo de la hipodermis que tenemos nosotros músculo, igualmente en la cavidad oral, por debajo de la submucosa, podemos tener también músculo y también hueso. Y en el paladar tenemos ahí hueso. Lo mismo que tenemos en las paredes corporales, vamos a tener en las paredes de la cavidad oral. Camila, ¿qué tipo de epitelio cree usted que tendrá esta mucosa oral? Diga, ¿qué tipo de epitelio? ¿Cómo? Hay, por lo menos, hay un epitelio policertificado, pues también, porque es un epitelio grueso. Ni modo que voy a decir que es un epitelio simple. Por lo menos eso tenemos que diferenciar. Un epitelio simple, que es una sola capa, y un epitelio certificado, que son varias capas. Y la observación de estas crestas o clavos epiteliales, esto de aquí, que se forma para poder aumentar la superficie de intercambio entre ese tejido conectivo y el epitelio. ¿Por qué es necesario el intercambio de nutrientes, de todas las sustancias entre el tejido conectivo y el tejido epitelial? Dijo, ya vamos a terminar el curso y parece que no me conocieran. Saben que les voy a preguntar y lo mínimo que he tenido que hacer, ¿qué clase me toca? Entonces leo un poquito. Y para la nutrición, porque el tejido conectivo no tiene nutrición. Muy bien. El tejido epitelial es un tejido avascular. Entonces, si aumenta su superficie de intercambio, va a aumentar el ingreso de nutrientes. ¿Y para qué necesitarán nutrientes? Porque hay un gran incremento de la superficie, porque estas células epiteliales deben producir algo, ¿no? En este caso será la queratina, ¿no? Entonces yo ya puedo ir reduciendo presenta crestas y clavos epiteliales, entonces debe producir queratina. Aunque ustedes, si observan bien, me dirán, pero yo no veo queratina, es cierto, no estoy viendo en forma evidente la queratina, y ahora vamos a ver por qué. Entonces ya sabemos que el epitelio de la mucosa oral es un epitelio poliestratificado, pero tiene variedades. Ya no conocemos el epitelio P. poliestratificado plano no gelatinizado. Observen, células planas, miren sus núcleos ahí, no hay queratina, y observen su estrato basal, presenta solamente algunas ondulaciones para poderse nutrir. No requiere más porque no va a producir nada más. En cambio aquí, este es un PPQ, tiene queratina, y miren su estrato basal, estas
evaginaciones o imaginaciones hacia el tejido conectivo, aumentando la superficie de intercambio. ¿Por qué? Porque necesita aminoácidos para producir queratina, porque la queratina es una proteína. ¿Estamos? Y aquí, igualmente, miren, sus crestas o clavos epiteliales, pero no estoy viendo la queratina. Y este epitelio es un PPP, policertificado plano paraqueratinizado. ¿Qué significa paraqueratinizado? Que esas células han producido queratina, pero no culminadas. Su capa superficial queda en el estrato lúcido. Significa que estas células todavía son células, están llenas de queratina, pero tienen el núcleo pignótico, núcleo que se está muriendo, ¿ya? No es como la queratina, donde estas células ya están muertas, llenas de queratina. Quiere decir que el PPP es un epitelio policertificado plano que no terminó de formar la queratina, ¿no? O la totalidad de la queratina, como lo quieran llamar. ¿Eso está claro, chicos? La diferencia, ¿sí? Sobre todo entre el PPQ y el PPP. Como podemos observar, en la mucosa oral tenemos estos tres tipos. Por eso es que pueden desarrollar diferentes funciones. Muy bien. ¿Qué células tenemos en este tejido epitelial? Tenemos 4 tipos de células: los queratinocitos, melanocitos, Langerhans y el de Meckel. Los queratinocitos son los más abundantes, constituyen el 90%. De tal manera que los queratinocitos son los que determinan la cantidad de queratinocitos, determina el grosor del epitelio. No todos van a tener la misma cantidad. Por ejemplo, en la palma de la mano, ¿no?, de los pies de la planta, el epitelio es más grueso. En cambio, en el cuello, en la axila, son los más delgados. En la cara, por eso es que las arrugas rápidamente se expresan en esta zona, ¿no?, porque es más delgado. Entonces, los queratinocitos determinan, o la cantidad de queratinocitos determinan el grosor del epitelio. Los melanocitos, por lo tanto, forman la queratina, ¿verdad? Los melanocitos son las células que van a producir la melanina y son los que dan el color a la mucosa oral. Es uno de los factores que determinan el color de la mucosa oral, ¿sí? Y se ubican, su ubicación es en el estrato basal. Observen aquí estas células de color marrón. No todos tenemos la misma cantidad de melanocitos. Aquellos que somos pequeños tendremos más melanocitos que aquellas personas blancas, ¿no? La raza blanca tiene escasos melanocitos. Pero todo tiene una razón. La gente que no tiene melanocitos, tiene muy escasos, son más predisponentes, no son para poder sufrir cáncer de piel. Porque la melanina protege. Los albinos no tienen color. ¿Por qué? Porque ya esa es una enfermedad, una alteración genética. No se forma la melanina. La melanina se forma a partir de aminoácidos e intervienen una serie de enzimas, porque es toda una gama de reacciones. Falta de enzima, ya no se forma melanina. Entonces, ¿Por eso no se debe hablar de deficiencia de agua o de no, eso es genéticamente programado. Por eso les decía
al comienzo, y ahí se acordarán, ¿qué información lleva el ADN cuando hablamos de factores genéticos? ¿Qué información lleva el ADN? Porque el gen está constituido por ADN, pero ¿qué información lleva el ADN? Biología. ¿Qué información lleva? Y en algún momento yo debo haberles hablado. Sabemos nosotros que los genes van a decir tú vas a ser blanco, tú vas a ser negro, vas a ser alto, vas a ser chato. ¿Qué? Llevan un papelito donde dice tú serás chato, alto, flaco, gordo. No. La única información que tiene el ADN, la única información es para la síntesis de proteínas. Nada más. Pero entonces, ¿por qué hay malformaciones? Porque las proteínas, hijos y en bioquímica ya deben haber tratado esto, son las moléculas más versátiles. ¿Qué significa? Que cumplen una infinidad de funciones. Hay proteínas estructurales, hay proteínas transportadoras como la hemoglobina, hay proteínas, ¿qué les puedo decir, no? Catalíticas, o sea, que intervienen en reacciones enzimáticas. Hay proteínas que van a servir simplemente para formar un estructura. Entonces, es la diversidad. O forman parte, cuando digo una estructura, es que forman parte de muchas. Entonces, si se altera esa estructura, sigue el ciclo pasado de haberles dicho cuando hablé de colágeno. Si se altera, por ejemplo, el colágeno, ¿qué aminoácido necesita? Lisina. ¿Qué más? Lisina, prolina y hidroxiprolina. Son los aminoácidos más abundantes. Entonces, si se altera la información de ese ADN y no hay, se me ocurre con la prolina, ese colágeno no se va a formar. Porque los tripletes corresponden a un aminoácido. Se me ocurre el triplete A, B y C, es para la lisina. Está mal formado, en vez de ser A, B y C, es BCA, se me ocurre. Entonces, cuando se expresa en la célula, ese código no está bien formado, por lo tanto, no puede coger a esa lisina para que lo lleve y forme parte de la síntesis proteica, ¿no? La transcripción, primero la transcripción y la transcripción. Eso es lindo, ese sistema. Entonces, es la única información. Entonces, ¿qué se alteró? La formación de una proteína simplemente. Y de repente esa proteína cumplía una determinada función y ya no se forma. ¿Vamos? Entonces, es la única información que lleva la de los genes, los cromosomas. Información para la síntesis proteica. ¿Vamos? Si no se forma bien el colágeno, se va a alterar el cartílago, el hueso, todo. Bueno, es un tema lindo, muy bien. Entonces, los melanocitos son los que van a dar el color a la piel, ¿no? ¿Por qué? Porque producen la melanina. Las células delante del cáncer son los macrófagos del tejido epitelial. Por lo tanto, su función será pues la de comer, la de fagocitar. Están llevando microbiología. Pero las células del cáncer que se ubican a la mitad del tejido epitelial, ¿no? O sea, en el estrato espinoso aquí. No son macrófagos que van a eliminar a la gente agresor, no. Simplemente las opsonizan, las fagocitan, o sea, se las comen y luego se las presentan a otras células para que sean las que realmente las maten. Por eso se les conoce como células presentadoras de antígenos, ¿no? Por lo tanto, hay una célula que va a defender al epitelio, que va a impedir el ingreso de algún patógeno a nuestro cuerpo. Pero también sabemos que el epitelio no es totalmente impermeable, ¿sí? Y por último, las células de Merkel. Las células de Merkel, que son los mecanorreceptores, ¿no? De nuestro
y el orden de nuestro epitelio. Si yo me presiono mi mucosa oral, voy a sentir esa presión. ¿Quién está permitiendo esa identificación? Esas células de Merkel, ¿no? Y se van a ubicar también en el estrato basal. Entonces, Merkel y melanocitos, estrato basal, células de Langerhans en el estrato espinoso y todo este estrato espinoso constituido por los queratinocitos. Muy bien, ya sabemos qué tipo de epitelio tiene nuestra mucosa oral, qué células hay en este epitelio de la mucosa oral. Vamos a ver ahora qué papel juega el tejido conectivo llamada corium y que es parte de la mucosa oral. Aquí tenemos, este es el tejido conectivo que lo encontramos, miren, inmediatamente por debajo del epitelio. ¿Por qué? Porque el epitelio es avascular. Este es un enfoque que decía, que lo vamos a ver ahora, ¿no? El tejido conectivo varía en las diferentes zonas de la mucosa oral. Porque hay, por ejemplo, hay zonas donde podemos distender la mucosa. Si ustedes agarran sus labios, se la pueden estirar. Ustedes han visto en el África que se colocan tremendos platos y el labio se va a distender, estirar. Y si lo tiene poco tiempo, el labio puede regresar a su forma original. Va a depender del tiempo. Es como un elástico. Si yo lo estiro, y inmediatamente o al ratito lo dejo de estirar, va a regresar a su forma normal. Pero si yo lo mantengo estirado por mucho tiempo, regresará algo, pero no a su forma inicial. Es lo mismo el labio. Si yo cuelgo algo en mi paladar, mi mucosa del paladar, ¿se va a distender o estirar? No, ni tampoco lo es. ¿Por qué? Porque su corio, su tejido conectivo, o la propia corio, es un tejido conectivo diferente. En aquellas zonas, ojo, donde la mucosa se distiende, se estira, el tejido conectivo es un tejido conectivo fibroelástico, o sea, tiene fibras elásticas. En cambio, en aquellas zonas donde la mucosa no se distiende, como por ejemplo aquí les decía, su tejido conectivo es un tejido conectivo fibroso. Quiere decir que predominan las fibras polares. ¿Por qué es importante este tejido conectivo? ¿Cuál es el papel? Obviamente sirve de sostén para el epitelio de la mucosa oral, sirve de fuente de nutrición y también de defensa. Porque ya saben ustedes, el epitelio es la primera barrera de defensa de nuestro cuerpo, en este caso para los tejidos orales. Pero sabemos también que no es integral. Miren, a pesar que tenemos las células de Langerhans, no es totalmente integral. Logra pasar patógenos. Y la segunda barrera de defensa es el tejido conectivo, donde se lleva a cabo un proceso. ¿Cuál es este proceso? A ver, hija Ana. Siga, como que estoy hablando, siga. Le he dicho, la primera barrera es que, ¿cuál? El tejido epitelial. Pero es una barrera física, por eso las células están bien pegaditas unas a otras. El tejido conectivo, ahí también es la segunda barrera de defensa. Pero sabemos que sus células están separadas. Entonces, ¿cómo es que nos puede defender? José, dijo, ya esto lo tienen que eliminar. Están llevando patología, están llevando patología. Iván, voy a avanzar porque es un tema largo. ¿No?
porque ahí se lleva a cabo una reacción inmunológica que es la inflamación. Y este es uno de los temas primeros de patología. Inflamación. Fisiología han llevado ustedes. ¿Con quién están llevando o han llevado? ¿Ah? ¿No han llevado con el director? Entonces, ahí se da, pero yo les he hablado, y pues conocimos en general tejido conectivo, ahí se da la respuesta inmunológica que es la inflamación. La inflamación se produce ante la presencia de un agente que está causando daño. ¿Cuál es el objetivo de la inflamación, por favor? Delimitar la lesión, o sea, que no avance esa lesión. Y el otro objetivo importante es eliminar al agente patógeno. Son los dos objetivos de la respuesta inflamatoria. Y eso se da en el tejido conectivo, porque en el tejido conectivo tenemos células que responden o participan en esta respuesta inflamatoria. La sangre, ¿qué tejido es? Tejido conectivo, ¿no? Ahí tenemos a las células de defensa. ¿Dónde encontramos la sangre? O sea, los vasos sanguíneos, en el tejido conectivo. Y los tenemos que estudiar, por favor, les van a llamar doctores. Entonces, ese es su rol, ¿no? Sostener, nutrir, defender a nuestro órgano. Y también tenemos aquí, aparte de vasos sanguíneos, las fibras nerviosas. Estas fibras nerviosas terminales pueden organizarse o no. ¿Cómo se organizan? Se enrollan entre sí, a veces se encapsulan para formar estas estructuras especializadas llamadas los receptores, mecanoreceptores. Y tenemos varios, el de Krauss, el de Pacini, Meissner, miren, etcétera, etcétera. Son los mecanoreceptores. Y aquellos que no se organizan, ¿para qué sirven estos mecanoreceptores? Son los que van a distinguir qué estímulo se está ejerciendo sobre el epitelio, sobre la mucosa oral. Puede ser frío, calor, distensión, presión, etcétera, etcétera. Y las terminaciones, si no se realizan las terminaciones libres, miren, pueden ingresar al interior del epitelio, y es por eso que el epitelio tiene esa función sensitiva, porque responden con dolor, se explica el dolor ante los estímulos. Porque el epitelio no tiene fibras nerviosas, ingresan desde el tejido conectivo. Y también estas terminaciones libres, miren, se relacionan con las células de Merkel. Las células de Merkel son mecanoreceptores porque están relacionadas con fibras nerviosas. ¿Estamos? Entonces, ese es el papel que juega el tejido conectivo como parte de la mucosa oral. Muy bien. Y decimos que por debajo de la mucosa tenemos a la submucosa, pero ojo, en algunas zonas carece o no está presente la submucosa, lo que significa que la submucosa no puede estar presente, ¿no? O sea, necesariamente no está en toda la mucosa oral. ¿Puede estar presente o no? ¿Y qué tipo de tejido es la submucosa? Igualmente, tejido conectivo, pero un tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar otros elementos. O glándulas salivales menores, que hemos dicho, están distribuidas en toda la mucosa oral. ¿Pero dónde se ubica? En la submucosa. Y también podemos tener células adiposas. Les dije, la submucosa es el homólogo de la hipodermis, de nuestra pared
encontramos nuestros rollos. Aquí también, en la submucosa, podemos tener células adiposas. ¿Estamos? La boca es parte del sistema digestivo. Sí. ¿No? La estructura, que estamos viendo, la organización estructural de esta parte del sistema digestivo se diferencia, tiene cierta diferencia con la mucosa del resto del sistema digestivo. Porque si recordamos, como pregunto, las glándulas en el resto del sistema digestivo lo encontramos en la lámina propia o corium, o sea, aquí. En cambio, en la boca, que es parte del sistema digestivo, las glándulas salivales lo encontramos en la submucosa. Porque habíamos dicho que el sistema digestivo tiene, aparte de órganos, tiene glándulas anexas. Y las glándulas anexas eran las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Entonces hay una diferencia entre esta parte del sistema digestivo y el resto en cuanto a la ubicación de las glándulas, ¿verdad? ¿Y por qué serán importantes las glándulas salivales en el sistema digestivo, hijos? Para hidratar los alimentos, porque las reacciones bioquímicas se dan en un medio acuoso. ¿Y qué más? Muy bien, dice la digestión de quiénes? De los carbohidratos. Nos está aportando también enzimas. Inclusive se habla de una lipasa lingual, ¿no? Y que esa lipasa lingual está presente a nivel del estómago, ahí que está haciendo su acción, libera o hidroliza a los ácidos grasos de cadena corta en posición 3. ¿No? Y se dice, algunos dicen lipasa gástrica, otros dicen que es la misma lipasa lingual que reciben a sus efectos a nivel del estómago. Pero lo cierto es que las glándulas animales son importantes para la digestión de los alimentos. Muy bien, su mucosa, y luego tenemos aquí una capa muscular, pero tenemos hueso. Entonces, esto puede corresponder, no, aquí ya les voy a decir también, corresponde a paladar. Muy bien, ya sabemos las características de estos tejidos de la pared de la cavidad oral. Vamos a ver ahora que hay una clasificación, porque hemos dicho que la mucosa oral cumple diversas funciones. Voy a decir dónde se encuentran estas variedades de mucosas y ustedes van a ir pensando qué tipo de epitelio encontramos en esto. Esta es una clasificación funcional. Tenemos la mucosa de revestimiento, cuya función es revestir. Todos los tejidos epiteliales protegen y revisten. Aquí tienen su función de revestimiento, protección, etc. ¿Dónde la encuentro? En el fondo del surco, este espacio profundo que separa mi mucosa de la pared de mi borde alveolar o de la mucosa que reviste mis maxilares. Este es el fondo del surco. Lo tengo también en la cara ventral de lengua, piso de boca, carrillo, mucosa del carrillo o yugal, paladar blando, creo que ya les dije. Ahí lo encontramos. Vayan pensando qué tipo de epitelio tiene. La mucosa masticatoria lo tenemos en la encía, libre, adherida y paladar. La mucosa especializada significa que cumple una función muy particular, lo encontramos en el dorso de la lengua. Porque en el dorso de la lengua podemos captar los diferentes sabores. Muy bien, a ver hija, ahora usted, ¿qué tipo de epitelio tendrá la mucosa de revestimiento? Fuerte, hija, ya estoy sorda, ya estoy viejita.
Policertificado plano no queratinizado. Muy bien, pero dígame por qué. ¿Por qué no tiene PPQ? ¿Cómo? El paladar, que no lo he mencionado, también está revistiendo la cavidad interna. ¿Por qué? Pues yo quiero que me respondan porque tienen un fundamento. ¿Está usted de acuerdo que es un PPNQ? ¿Por qué? Porque a diferencia de, por ejemplo, la mucosa masticatoria que sí tiene, es porque en esa zona se ejerce como que presión, por ejemplo, Claro. En cambio, otras palabras, muy bien, porque estas zonas no están recibiendo estímulos intensos. Recuerden que la queratina, hijos, se forma para potenciar la función de protección de un epitelio. ¿Y de qué lo va a proteger? De estímulos intensos. Por eso les digo que una persona que trabaja con la mano tiene una palma de la mano callosa, porque como trabaja con la mano, hay estímulos intensos y se forma más queratina, que son los callos. Si yo me pongo un zapato ajustado, voy a tener callos. Al final tengo callos porque al comienzo me va a irritar la piel de mis deditos, me inflama, pero luego ya no me va a doler porque se forma callo, queratina, que ya me está protegiendo a mi tejido epitelial. Entonces, esa es la razón por la cual el fondo de surco cara ventral, ¿qué estímulo intenso, piso de boca va a soportar? Nada. Por eso es un PP, ¿no? Y la mucosa masticatoria, entonces, ¿qué tipo de epitelio tendría? ¿Cómo? PPQ. Si está poniendo chile, siguen masticando, no entiendo, ¿no? Entonces tiene PPQ, la mucosa masticatoria. ¿Por qué? Porque estará soportando las presiones del acto masticatorio. Quiere decir que está recibiendo estímulos intensos. ¿Dónde lo encuentra? Hemos dicho ya encía marginal o encía libre, encía de vida y mucosa del paladar. La mucosa especializada lo encontramos en la cara dorsal de la lengua, del cuerpo de la lengua. Acabamos de decir hace un minuto que los alimentos lo presionamos entre lengua y paladar. Por lo tanto, también tiene un epitelio PPQ, pero vamos a ver que tiene zonas de otro epitelio. Entonces, ¿por qué es que no se le ha considerado como parte de la mucosa masticatoria? Porque ahí está desarrollando una función especializada, que es la de captar los sabores, ¿ya? Muy bien, entonces esa es la clasificación de tipo funcional. Este es ya les he dicho PPQ, pero también tiene zonas de otro tipo de epitelio, vamos a ver. ¿Ya? Claro. Muy bien. Ya la ubicación usted ya la sabe, que es cara ventral de lengua, es el piso de boca. Y esta cara ventral de lengua, el piso, es parte de esta mucosa de revestimiento, pero su característica va a ser diferente a la mucosa de la mejilla o del carrillo o del labio, ¿no? No he puesto esta mucosa de la me olvidé mucosa labial, acá tiene que ir mucosa labial. Por eso es que el piso y cara ventral de la lengua cumplen una función de absorción, a pesar que tiene la misma organización que el resto de la mucosa de revestimiento. Aquí es su tamaño o el grosor. El grosor de ese epitelio es bastante delgado. Por eso es que cuando ustedes se ven al espejo, la cara ventral de su lengua, ven los vasos sanguíneos y todas sus ramificaciones.
Vamos a ver entonces, eso también es ocioso. Aquí, ya lo saben. Miren, esta es la mucosa alveolar. Esta es la mucosa labial y esta es la mucosa del cartílago, ¿no? Son mucosas de revestimiento. Y como yo les he dicho, que la mucosa oral es el homólogo, es el hermano, el mellizo de la piel, una zona donde podemos comparar a esos dos mellizos es el labio. Hacemos un corte sagital, o sea, así, y yo puedo ver la zona cutánea, este vermellón, ¿no? Y la mucosa labial está por dentro. Y aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que tenemos en la piel? Tenemos los vellitos, sudamos, tenemos grasa. Entonces, esas estructuras las tenemos que ver en la zona cutánea. Y aquí está. La piel de la cara es una piel delgada, ¿no? Por eso veo que se arruga ahí rápidamente. Y veo, miren, estas estructuras cortadas longitudinalmente o transversalmente que corresponden a los folículos pilosos. Vamos a llamar folículos pilosos a toda esta estructura que tiene sus partes. El folículo piloso es de donde emerge el cabello, el pelito, pero no vamos a entrar en detalles, así que simplemente llamamos folículo piloso. Este color amarillo, a veces es color marrón o negro, o no lo vemos nada, corresponde al cabello, al pelito. Este pelo es tejido epitelial. Miren, PPQ se imagina, y tengo PPQ, nos imaginamos, y la queratina ¿dónde queda? En el centro, y ese es el cabello, ese es el pelo. Entonces, esta coloración me indica pues que es el velito. Estos son los folículos pilosos. Tenemos grasa. ¿Quién va a secretar? Las glándulas sebáceas. ¿Cómo la vamos a reconocer las glándulas sebáceas? Porque son células vacías, porque su contenido es cero, es grasa, no se tensiona, salvo con coloraciones especiales. Por eso vamos a reconocer a las glándulas sebáceas, ¿no? Y tenemos a las glándulas sudoríparas, a los conductos que van a secretar saliva. Estas estructuras, ¿lo estoy viendo aquí? No. Este es el epitelio, la epidermis, la dermis y la linfa, en el fondo. Y aquí ya tengo al músculo orbicular de los labios, ¿no? Voy al lado contrario, al lado opuesto, y tengo aquí un epitelio aparentemente más grueso, pero no es grueso en realidad, ¿no? Pero tú, lámina proteocorio, no veo ningún elemento, ninguna manera, por lo tanto digo que esto es una mucosa, en este caso mucosa labial. Y aquí tenemos la submucosa con este grupo de acinos, miren, que son las glándulas, no se ve muy bonito, las glándulas labiales. Hemos hecho embriogénesis de glándulas salivales y hemos dicho que las glándulas. ¿Qué paso van a dar ustedes ahora? Así es. Bueno, que las glándulas salivales menores no tienen cápsula, ni están divididos en glóbulos o lobulillos. Simplemente los acinos se agrupan simplemente, ¿no? Y están cerca hacia la mucosa oral, ¿no? Entonces son las glándulas labiales. Y aquí tenemos el vermellón, esto de acá, que no es ni una mucosa ni tampoco es zona cutánea. No es piel porque no tengo estos elementos, estas maneras de la piel. Tampoco es mucosa porque no tengo glándulas salivales. Por eso se le considera una zona de transición entre la piel o la zona cutánea y la mucosa oral. Es un epitelio PPP, por eso es que cuando se reseca se descama.
como escamita del pescado. Es PPP, es un epitelio delgado, es un tejido conectivo, es ricamente vascularizado. Por eso es que los labios de una persona blanca son rojas, no necesitan pintarse. En cambio, los labios de una persona morena, de Jefferson Farfán, por ejemplo, y todos los morenitos, tienen un labio de color marrón o oscuro, por la gran cantidad de melanina que tienen, ¿no? Y la verdad, envidiable ellos, porque la melanina protege contra los rayos ultravioletas. Entonces, que un negrito ve a un negrito arrugado, no difícil ver a un negrito arrugado. La persona blanca, sí nos salvamos, entonces la melanina, todo tiene sus ventajas. Todo, nada se da por casualidad. Entonces, esto es lo que corresponde al labio, ¿no? Aquí, miren el color de la retina y el color de la mucosa, la encía, y esta es mucosa masticatoria y esto es mucosa de revestida. Hay factores que determinan el color de una mucosa. Uno, la presencia de queratina. La queratina es una proteína, tiene una coloración blanquecina, ¿no? Si lo vemos así microscópicamente. De tal manera, es como un mantel encima del epitelio, no me deja ver, no trasluce la coloración de los vasos sanguíneos. Por eso vemos en zonas donde hay queratina, es una mucosa pálida, como les decía. El grosor del epitelio. Cuanto más grueso es el epitelio, obviamente le va a dificultar verla, el color de la vascularización. Otro, la presencia de melanocitos. Si hay melanocitos, hay melanina, entonces me va a oscurecer y no veo la vascularización. Y por último, el tipo y variedad del tejido conectivo. Cuando es fibroso, predominan las fibras, entonces no deja translucir, cubre a los vasos sanguíneos y al final me da una coloración pálida, ¿no? Como aquí no hay queratina, pues podemos observar el color de la vascularización y es por eso que vemos el color rosado. En cambio aquí hay queratina, por eso se ve una mucosa pálida. Pero los niños, ojos, la mucosa oral de los niños es de un rosado mucho más intenso, porque está en crecimiento, porque todavía tiene gran cantidad de queratina. Un factor que determina las variaciones de la mucosa oral son los hábitos alimenticios. Un niño no come lo mismo que comemos nosotros. En nosotros nuestra mucosa ya está recibiendo estímulos mucho más intensos, por eso se incrementa la queratina. ¿Ya? Esos son 4 factores que determinan el color de la mucosa. Eso es importante, hijos, porque ustedes pueden ver, hay lesiones de color en patología. Puede ser un color marrón, ¿no? Claro, oscuro, pueden ser lesiones de color metálico, color azulado, ¿no? Eso no es normal, porque el mucosa oral es de un color rosado, intenso o no, pero es de color rosado. Hay muchas lesiones de color en la mucosa oral, ¿no? Muy bien, esta es la zona cutánea del labio, estoy viendo aquí el folículo piloso, glándulas sebáceas, miren, todas estas son glándulas sebáceas, secretan sebo, y aquí tenemos los conductos de las glándulas sudoríparas. Con una sola capa o podemos tener 2 capas. Aquí podemos ver el epitelio especificado cúbico de 2 capas. Lo que me interesa es que sepan que estas son las glándulas sudoríparas, conductos de las glándulas sudoríparas. Y observen a las glándulas sebáceas, vacías con un núcleo central. La gente o las personas que tienen muchas glándulas sebáceas tienen un cuero cabelludo grasoso. La piel grasosa, tampoco se arrugan ellos, porque esa grasa les está protegiendo. Pero tienen un olor bastante peculiar, ¿no?
Si yo tengo el cuero cabelludo grasoso, tengo que lavarme diariamente, porque si no tiene un olor bastante peculiar, porque las glándulas sebáceas son glándulas de secreción olocrina, ya de hecho se olvidaron. ¿Qué significa secreción olocrina? Que estas células, que son las que producen este sebo, esta grasa, al secretar, todas las células se desintegran, o sea, forma parte de la secreción macromolécula que al degradarse, pues obviamente, al morir, me está dando ese olorcito bastante peculiar. Es fácil de decidir. Si nos acercamos a una persona que tenga ese tipo de cuero cabelludo y no se lava diariamente, sentimos ese olor. Pero no porque realmente sea cochino, sino que es eficaz, ¿no? Tiene muchas glándulas sebáceas. Aquí, para ver a mayor aumento, la zona de la mucosa, que hemos visto ya a mayor aumento, observen el epitelio del fenocú, aparentemente grueso, la lámina propiocordia, el fibro elástico y la submucosa con las glándulas salivales, ¿no? menores, glándulas labiales y el músculo orbicular de los labios. Miren, la organización, chicos, de la mucosa de revestimiento es igual en todas las zonas de la pared de la cavidad oral. Solamente la diferencia va a ser en su grosor, en la cantidad de glándulas salivales que tiene. El piso de boca, cara ventral de lengua, como les decía, es mucosa de revestimiento, pero es un epitelio sumamente delgado y no hay submucosa. Por ejemplo, esto es paladar blando, esto de acá. ¿Cómo reconozco que es paladar blando? Porque estoy viendo en el lado opuesto este epitelio más delgado, que es un epitelio respiratorio. Paladar blando, y hacia arriba que tengo el sistema respiratorio. Y estas mucosas tienen la misma característica. Miren el epitelio pretenojú, la lámina propiocordio, más delgada, y miren todas las submucosas. La diferencia, para no confundirnos con la mucosa del labio, en la mucosa labial, los ácidos glandulares están agrupados, ¿no?, en pequeños grupos. En cambio, aquí vean las glándulas palatinas, están ocupando todas las submucosas, están dispersas en todas las submucosas. Miren ustedes. Pero son glándulas mucosas porque no se crecen. Y aquí tengo el epitelio de la mucosa respiratoria, un epitelio centro certificado científico ciliado, el corio, donde encuentro los nódulos linfáticos, ¿no?, agrupaciones de células de defensa, nódulos linfáticos o folículos linfoideos. La submucosa, donde encuentro glándulas seromucosas. Estas glándulas no secretan, lo que secretan es moco. Como pueden ver, la misma organización que esta mucosa oral. Epitelio, corio, submucosa. Epitelio, corio, submucosa. Y entre ellos debe haber el músculo elevador del paladar, ¿no? Vean que solamente hemos cogido este pedacito en un corte transversal, pero a veces podemos observarla cuando coge un corte longitudinal, las fibras características musculares. Muy bien, una de las alteraciones traumáticas frecuentes en niños es esto. Ustedes van a ver, es un quiste de retención salival llamada mucoseo. Una característica de los niños es que siempre van a estar mordiéndose los labios. Y recuerden que las glándulas salivales menores están muy cerca del epitelio, no tienen conductos principales, sus conductos son perimetrales.
Por eso es que al volverse es fácil de obstruir ese conducto, ya no se puede secretar la saliva y se forma este quiste de retención llamado mucoseo. A veces el padre ni se da cuenta que su niño tiene esta lesión, esta alteración. ¿Por qué? Porque se va llenando de saliva, va creciendo, el niño se muerde, lo revienta, no pasa nada, vuelve a formarse, lo revienta y así sucesivamente. Hasta que, porque son muy residuales, hasta que el papá se da cuenta que cuando lo van a llevar, todo el mundo lo van a llevar al médico. Ustedes tienen que intervenir, ¿no? No es que lo van a reventar, porque igualito va a recibir. Tienen que tener un pulso firme, cortar la mucosa que ya pueden ver es sumamente delgada, porque a través de la mucosa del epitelio y de su colon, yo puedo ver claramente el fluido que se encuentra en el interior. Entonces es una mucosa delgada. Hago el corte y miren, aquí está la bolsita de saliva. Tienen que sacarlo íntegro, porque si lo revientan, aunque culeteen limpie, eso va a recibir, ¿no? Es fácil y sutura simplemente y así. Esto es una lesión traumática, pero hay otras lesiones de tipo embriológica que se han dado durante su desarrollo embrionario y son también quistecitos de retención. Miren, es frecuente encontrar una que otra, estos quistes de retención llamados gránulos de Forsyth, son de color amarillo, pero pueden haber casos así, que toda la mucosa yugal esté llena, repleta de estos gránulos de Forsyth. Hay otras más graves todavía, donde toda la mucosa de revestimiento yugal, labial, están llenos de estos gránulos de Forsyth. Debe ser, pues, incómodo para el paciente, pero salvo que nos vean con la boca abierta porque nos vean los puntos amarillos ahí, ¿no? Hay personas que sí se ríen así, si no, no es antiestético. Porque si se puede intervenir, por supuesto que se puede intervenir, pero pienso que es muy traumático, porque tendríamos que levantar toda la mucosa para sacar todos estos quistecitos de seno, ¿no? Pero bueno, es decisión del paciente, ¿verdad? Estos son alteraciones del desarrollo embrionario llamados gránulos de Forsyth. ¿Y cuál es la causa? Alteración de la migración celular, mecanismo biológico, porque las glándulas sebáceas, ¿dónde se encuentran? Hacia la zona cutánea. Estas son glándulas sebáceas aberrantes. En vez de estar acá, se fueron hacia la mucosa y como aquí no tienen conductos, sintetizan sebo, forman sebo y se almacenan, ¿no? Son glándulas sebáceas aberrantes. Se alteró la migración celular. Y entramos a una mucosa masticatória. Pregunto, una mucosa de revestimiento que sabemos que tiene un PPP no Q, ¿podría transformarse a un PPP o un PPQ? A ver qué dice. Sebastián. ¿En qué casos? Claro. Por ejemplo, cuando ustedes compran una prótesis sobreextendida, llamamos sobreextendida porque es una prótesis muy larga, digamos así. Entonces empieza a rozar a la mucosa, al violar la mucosa del fondo del surco, está recibiendo estímulos y puede empezar a sintetizar queratina, porque recuerden que la queratina se forma para proteger. Y si eso no se alivia, no se desgasta, no se elimina ese factor, ese estímulo, vamos a tener ahí que se va a hipertrofiar. Ya es una lesión que se está produciendo, ¿no? Se puede producir una fibrosis ahí, ¿no?
Entonces, en patología deben hablar, porque tienen que llevar patología oral. ¿Están llevando patología oral? ¿Los que llevan patología? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Sí, porque si no, tenemos que ir de la mano. Muy bien. Entonces, sí, y uno que lo van a ver ustedes frecuente, que por ahí lo puse, creo, tenemos la línea alba en el camino. Ahí está, esta es una línea alba. Esta apenas es una línea delgada, media zigzagueante. ¿Por qué? Porque está en contacto con la oclusión dental. Pero a veces nos mordemos frecuentemente y esa línea ya se ve de un color más blanquecino, más grueso. Se está transformando por el estímulo que está recibiendo, que son las mordidas, ¿no? Entonces sí se puede modificar. La mucosa masticatoria la tenemos en el paladar y la encía. Miren, aquí tenemos el paladar, que sabemos es un epitelio queratinizado, por lo tanto es una mucosa pálida, un estado más tenue. Y aquí se va a dividir en zonas. Una zona media, que es el rafe medio, en cuya parte anterior tenemos como un grupito, donde encontramos nosotros el agujero incisivo anterior, ¿no? Y esta es la papila incisiva. ¿Y por qué tenemos, si pasan su lengua, ahí hay un bultito? ¿Por qué hay un bultito? Porque la lámina propioporeo es más gruesa. ¿Para qué? Para poder proteger a los elementos que entran y salen por ese agujero, ¿no? Y cuando ustedes vayan a hacer su diseño de prótesis, les van a enseñar a aliviar. ¿Qué significa aliviar? Poner ahí una cera, una lámina de cera, para que cuando pongan la prótesis, la presión que se ejerza en esta papila no sea la misma que se está ejerciendo en todo el paladar. Porque si fuese la misma presión, estaríamos comprimiendo al van que pasa por ese agujero, ¿no? Tenemos una zona lateral, y la zona lateral dividida en zona anterolateral y posterolateral. ¿Por qué están estas divisiones? Todo el epitelio es PPQ, pero en la zona anterolateral, en las laterales, sí hay su mucosa. Miren, ya tenemos una zona que no tiene su mucosa, que es el rafe medio. En las zonas laterales sí, pero el contenido de esa submucosa es diferente. En la zona anterolateral tenemos células adiposas, por eso se le llama la zona adiposa delta. En la zona posterolateral tenemos glándulas salivales menores, por eso se le llama zona glandular, ¿no? Y aquí tenemos el paladar blanco. Luego tenemos la encía libre, es la que podemos levantarla cuando metemos la uña entre el diente y la íntima, o cuando nos metemos el palito ahí con la diente, eso es la encía libre. La encía adherida, esta zona es la mucosa masticatoria, toda esta zona, la que da, el epitelio que da hacia la cavidad oral. Pero este mismo epitelio, miren cómo ha cambiado de dirección y va a formar el epitelio de la hendidura gingival, porque ahí hay una hendidura, ¿no? Cuyo contenido es el fluido crevicular, bioquímica, deben haber visto, ¿no? Que tiene ese líquido crevicular, no proviene de la saliva, que mi lógica me dice debe ser de la saliva, no, y proviene, es plasma de los vasos sanguíneos que tenemos en la lámina propia o codo. Ahorita vamos a hablar, pero bueno, vamos a hablarlo de una vez. Quiere decir que tiene la misma composición química, pero hay una diferencia. La cantidad o la concentración de glucosa está más elevada en el líquido crevicular. Eso explicaría por qué a las horas de no habernos cepillado los dientes ya se está formando el biofilm dentario o la placa bacteriana que llamábamos antes. ¿Por qué? Porque este es un rico caldo de cultivo. Aquí
de tal manera que las bacterias proliferan rápidamente, metabolizan rápidamente y empiezan a adherirse a la superficie dental. ¿Sí? Y este mismo epitelio se va a unir al diente, al esmalte, y constituye lo que ya hemos hablado, el epitelio de riñón, adherencia epitelial, riñón gingivo, dentarios, como lo quieren llamar, lámina propia ocorio, y no hay submucosa. Es otra zona donde no hay submucosa. Aquí tenemos, miren, en el rafe medio tenemos el epitelio PPQ, también se le conoce como ortokeratinizado. Si tienen por ahí el epitelio ortokeratinizado, significa epitelio toqueratino, ¿no? Su lámina propia ocorio, y miren, no hay submucosa. En la zona posterolateral tenemos el epitelio, tejido conectivo fibroso, la submucosa, hay submucosa, pero tenemos acinos glandulares, ¿no? Zona glandular del paladar. En la zona anterolateral, epitelio, podio, y en la submucosa vamos a tener células adiposas. Miren, la parte posterolateral se continúa con el paladar blando. El hecho, hijos, de tener una lámina propio podio hace que cuando nosotros colocamos un anestésico en el paladar, el paciente tenga mucha sensibilidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tejido conectivo fibroso, predominan las fibras. No hay espacios intercelulares, de tal manera que colocamos anestésicos y a las gotas ya vemos un color blanquecino. Eso es lo que se conoce como isquemia, ¿no? Hay una isquemia y hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque cuando se entra el anestésico, como no hay espacio, este anestésico, este fluido comprime a las fibras. Y entre las fibras encontramos a los nervios, por lo tanto hay dolor. Entre las fibras tenemos a los vasos sanguíneos que lo colapsamos, por eso es que hay isquemia. Los vasos sanguíneos colapsan, ya no hay fibrilación. Por eso esa sintomatología está determinada por el tipo de tejido, por el tipo que tiene el podio de paladar. No es lo mismo, o la sensibilidad no es lo mismo si colocamos aquí un anestésico o colocamos aquí el anestésico para una tercera molar. Aquí la sensibilidad es menor, porque como se continúa con el paladar blando, aquí se hace una mucosa grande, entonces el anestésico se difunde por el paladar blando, entonces no hay esa presión que normalmente estamos sintiendo en la parte anterior. Por eso es que no les llame la atención cuando ustedes colocan un anestésico para extraer una tercera molar, el paciente le diga: doctor, se me ha anestesiado hasta el cuello, la garganta. No se asuste. ¿Por qué? Porque el muro se está distribuyendo por ahí y obviamente va a anestesiar, ¿ya? Entonces, para adquirir una modificación del paladar, es eso, una exostosis, o sea, aumento en el tamaño del hueso, que se conoce como tonus palatino. Puede ser leve, apenas un montículo, pasen la lengua por su rafe medio, a veces sienten un cerrito, eso es todo. Pero puede ser muy grande. En estos casos, el paciente al final, la lengua es un órgano muy sensorial, todo lo detecta, pero al final se acostumbra por el tiempo que lo tiene. Pero si le van a colocar una prótesis, ahí es el problema, porque si de por sí ya tengo un título y sobre eso le voy a colocar el aparato protésico, obviamente es incómodo, ¿no? Y el tratamiento es simplemente alisar el hueso.
limaicos en árabe, pero también lo podemos encontrar bien en la tabla interna de la mandíbula. Tonus mandibular. ¿Qué parece? Quiero que me digan, por favor, un pedacito aquí, lo otro le explico en la práctica, todavía tengo 3 minutos. Miren, la encía, vean el color, hijos, vean, pálido y un color rosado inmenso, mucosa masticatoria, pálido por la presencia de queratina. Y tenemos la encía libre, como pueden ver, sigue la morfología del cuello dentario, termina en forma aguda normalmente cuando la posición de ambos dientes es normal. Pero si estos dientes están separados, no va a terminar en forma aguda, sino como una pirámide truncada. Ya en periodoncia les deben hablar, soy muy habladora, pero tampoco puedo abarcar mucho, van a hablar de biotipos periodontales. Hay variedades de tipos periodontales. Y decía adherida, que veo yo ahí como una especie de curtillado, porque aquí hay curtillado en la encía adherida. Esto es PPQ, ¿por qué? Porque al morder el alimento, cortamos el alimento y quien recibe el impacto es la encía libre. Luego simplemente hay un froto, pero va a depender del tipo de alimento. Por eso es que la encía adherida es PPP, pero puede ser PPQ, ¿no? Dependiendo de los hábitos alimenticios. Aquí tenemos, miren, la encía libre o alfaja rodea a todo el cuello dental. Es PPQ, pero el segmento de esta encía que se encuentra entre los dientes en el espacio interdentario no tiene PPQ. ¿Y por qué digo que no tiene PPQ? A usted también, que no le he preguntado nada hoy día. ¿Por qué la encía libre, que decimos tiene un epitelio? Oiga, usted está simplemente sentada acá, pero su mente, ¿dónde está? ¿Qué viaje astral está realizando? ¿Qué tipo de epitelio tiene la encía libre, las dos? ¿Ah? Fuerte, hija. Usted, pero no sé qué es lo que me dice. PPQ, ¿qué dice usted? ¿Perdón? Fuerte, niña. PPQ. Y esa misma encía, esa misma porción de la gingiva que está entre los dientes, ¿qué tipo de epitelio tendrá? Es la misma encía libre. ¿Qué dicen ustedes? Se encuentra entre los dientes. Pepe no Q, porque el que esté entre los dientes no recibe ninguna fuerza o un estímulo intenso. Es Pepe no Q y encima es un epitelio delgado. Es por eso, eso explica por qué a las horas de no habernos cepillado, hacemos esto y sentimos una secreción sanguinolenta maloliente, ¿no? Y el paciente va a decir, me duele aquí, doctor, me duele aquí. Toma radiografía porque se olvidan sus ciencias básicas, no hay caries, no, señora, no le tiene por qué doler. Por supuesto que hay sensibilidad, porque ahí se está dando una respuesta inflamatoria, ¿no? Por eso, lo que siempre han escuchado ustedes en los congresos, el uso del hilo de carne, porque a veces con el cepillado no logramos eliminar este alimento y produce, su degradación va a producir una respuesta inflamatoria. ¿Ya? Muy bien. Y observemos el puntillado, que esto se debe a sus características fisiológicas. Es normal que veamos una encía adherida con estas características, pero si no vemos este puntillado, significa que ya se inició una respuesta inflamatoria. Y ahora vamos a ver por qué. Miren, esta es
encía libre, lo que está aquí, el dibujo, quiere representar, pero no se ve claro, pero hay. Miren, la encía libre, esto de acá es de Perú, por lo tanto tiene crestas o clavos epiteliales, pero sus crestas epiteliales y el tejido conectivo, antes que termine de las crestas epiteliales, se conoce como papila ciliar. Miren, los clavos epiteliales son menos numerosas, son gruesas, no son tan profundas. Comparen con estas, delgadas, numerosas, profundas. Esta es la zona de la encía adherida, observen aquí. Aquí son cortas, menos numerosas, son más gorditas o flexibles. Separa la encía libre de la encía adherida este surco margen. No hay su mucosa y su lámina propio polio es un tejido conectivo fibroso, ¿no? Denominan así. La parte más superior de la gíngiva o encía se llama margen gingival, ¿no? Y miren, el epitelio cambia de dirección y reforma el epitelio lateral de la hendidura gingival, que es una hendidura virtual. Cuando ustedes ven que se encía, con su gingiva está pegada al diente. Es virtual. Se hace real pues, cuando se deposita ya en el inventario o el tártaro o sardo que le llaman, ¿no? El sardo del tártaro. Pero vuelvo a repetir, puede contener ese líquido prevencular que proviene del plasma de los vasos sanguíneos de la lámina propia o polvo. Este epitelio es terpenocu porque no está recibiendo estímulos intensos, solamente descansa sobre la superficie del tálamo. Este mismo epitelio se ha unido al esmalte. Este es el epitelio de unión o adherencia epitelial. La cantidad de capas va disminuyendo conforme se dirige hacia el caudal. Este epitelio de unión, chicos, es el único epitelio que presenta espacios intercelulares. Sabemos que el tejido epitelial, sus células están unas al lado de otras. Pero sin embargo aquí sí presenta los espacios intercelulares y constituyen, se dice, el 30% de esos espacios del volumen de toda esta epitelio de. ¿Qué dice usted, Iván? ¿Tendrá algo que ver, alguna importancia la presencia de esos espacios en la adherencia epitelial? ¿Qué dice usted, hija? ¿Cuál es su nombre, hijita? ¿De usted mismo? ¿Ah? Yanela. A ver, ¿qué dicen ustedes? Por aquí. Tienen que aprender cosas. Ustedes son pura memoria. Si se acuerdan de su nombre es porque acá al rato lo llaman. Si no, ya ni se acordarían quiénes son. Sí, pues hijos, sí. Si hay espacio, puede pasar el plasma de aquí hacia la hendidura gingival o de aquí bacterias de la cavidad oral hacia la membrana, hacia el polvo. Permite entonces la entrada y salida de células, bacterias o toxinas. Es por eso que, miren, hay bacterias en la boca tenemos más de 700 todavía bacterias. Y estas toxinas o las bacterias pueden pasar o pasan por estos espacios intercelulares, de tal manera que esa es la razón por la cual en el tejido conectivo del polio se inicia esta respuesta inflamatoria. Entra la toxina, hay vasos sanguíneos y se inicia la respuesta inflamatoria. Recuerden que un componente del tejido conectivo es el mastocito.
Mismo fuerte. No sé, pero bueno, pide la cosa. Ya yo bien, entonces miren, es por eso que es normal, chicos, y aquí vamos a terminar, es normal encontrar este infiltrado inflamatoria en el propio polio del aire, ¿no? Es normal. De tal manera que no hay, ojo, no hay una encía completamente sana. Lo que vemos nosotros es una encía clínicamente sana. ¿Por qué clínicamente sana? Porque ya microscópicamente tenemos un infiltrado inflamatorio. Ya lo tenemos, ¿no? Un infiltrado inflamatorio. De tal manera que esta respuesta inflamatoria no está expresando, no se expresa todavía clínicamente. Esa es la razón por la cual, cuando no nos cepillamos, ojo, también va a depender del hueso. La respuesta de cada uno de nosotros hijos no es igual. En algunos, de repente, un pequeño rasguño está causando una respuesta inflamatoria enorme. A otros no les pasa absolutamente nada. Ustedes ven, los locos están comiendo de la basura, se enferman. No. Ustedes vayan a comer, se le cayó un caramelo, pero meten a la boca y ya tienen un proceso infeccioso. Entonces, la respuesta inmunológica. Personalmente pienso que el éxito de toda cirugía es el individuo, el paciente, de cómo está su respuesta inmunológica, ¿no? Eso es verdad. En la sierra la gente, las mujeres dan en el campo, a ellos no les pasa nada. Acá si no dan en una clínica, la paciente se muere. Entonces tienen de la respuesta. Entonces hay pacientes que a las pocas horas de no cepillarse, va a vamos a sentar una inflamación ya principal, como en otros, ¿no? Hay pacientes, digo, la respuesta inmunológica es muy importante. Hay pacientes que tienen, van a ver ustedes, que tienen kilos de placa bacteriana o biofilm dental en la boca y no tienen mayor incidencia de callo dental. Hay otros que aparentemente tienen una boca limpia y tienen una cantidad enorme de callo dental. Es el componente de bacterias que tiene ese biofilm dental. No todas las placas bacterianas que le llamamos tienen bacterias dañinas. Es eso que le hablen de microbiología, pero es así. O sea, depende del paciente. ¿Sí? Pero, vuelvo a repetir, esto es importante, no existe una encía totalmente sana. Es clínicamente sana. Porque al microscopio ya hay una respuesta inflamatoria. No hay su mucosa aquí, es tejido conectivo fibroso y se va a hacer más fibroso por estas fibras colágenas que tenemos, ¿no? Que constituyen el anillo de corte. Vamos, que dicen, me acuerdo de láminas, no nos van a dar láminas, no vamos